Asociación Cruzada Vial. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. A TV Perú. Bueno, usted nos decía que efectivamente en el Perú no tenemos un sistema de cultura vial y que debemos partir por digamos, rediseñar un poco el sistema de señalización, por ejemplo, que por más que exijamos a un peatón que respete cuando debe cruzar o a un conductor de, por ejemplo, no cometer negligencia y pasarse a una luz roja. ¿De dónde partimos para solucionar este problema tan complicado en el Perú? Ya muchos países han encontrado la solución a este tema y lo vemos cuando viajamos al exterior. Lo que tenemos que actuar son en tres vías. La primera es todo lo que se refiere a infraestructura. Tenemos que mejorar la infraestructura y tenemos que mejorar el diseño vial y sobre todo el diseño vial urbano, además del de carreteras, que también es bastante malo. En segundo lugar, tenemos que dar educación, tanto a los peatones como a los conductores y a la propia policía. Y en tercer lugar, tenemos que hacer una fiscalización estricta. Bajo esos tres esquemas es que se puede lograr realmente un cambio en la infraestructura vial. La Asociación Cruzada Vial en este momento está apoyando a 4 distritos. Uno es Barranco, otro es el Rímac, el otro es Jesús María y últimamente Miraflores. Se le ha presentado incluso a la Municipalidad de Lima la corrección de 4 intersecciones. El año pasado, en el mes de junio, a EMAPE, hasta ahora no las ejecutan por diversas razones y diversos motivos, y lo que presentamos nosotros son diseños de muy bajo costo para solucionar los problemas. Las vías en nuestra ciudad de Lima y en las grandes ciudades que tenemos en el Perú, Chiclayo, Arequipa, Trujillo, el problema que tienen es que no hay un diseño vial como tal. Entonces, vemos carriles que son muy anchos y entran dos vehículos en un solo carril y se ponen a discutir a quién debe ocupar el lugar. Los pasos peatonales no están en el lugar adecuado. Entonces le decimos a las personas, crucen por el paso peatonal. Sí, pero el paso peatonal está al lado de una vía de alta velocidad donde los vehículos nunca se detienen. Y le dicen al conductor, usted reduzca la velocidad, pero señor, estoy saliendo de una vía de alta velocidad, ¿cómo quiere que me detenga? O sea, no hay una lógica. ¿Y por qué? Porque lamentablemente no tenemos en el Perú, salvo 2 o 3 personas, los técnicos necesarios para que se hagan estas cosas. El Ministerio de Transportes da las normas. Los municipios que no tienen la capacidad para hacerlo, tratan de ejecutarlas a su mejor saber y entender. Perfecto. Y lo que nos falta es una entidad que justamente haga esa unión y dirija el tránsito en todo el Perú. Ahora, el Ministerio de Transportes y un grupo de instituciones, y a las que se suma, por supuesto, la Asociación Cruzada Vial, está también lanzando esta campaña de cambiar de actitud a la hora del tránsito, de cambiar de actitud, porque no solo podemos analizarlo desde el punto de vista, efectivamente, de las leyes, sino del comportamiento humano, donde probablemente este triángulo del egoísmo, la ley propia y la falta de fiscalización priman. La campaña es loable, es buena, pero hay que reconocer que es insuficiente. O sea, una campaña de esta naturaleza, si no va unida de las otras acciones, no tiene resultado. Y lo insisto, ¿qué sentido tiene decir a las personas, por ejemplo, cruce usted por el paso peatonal cuando no hay pasos peatonales, cuando están mal ubicados? ¿Qué sentido tiene decir a las personas, respete el pare cuando los pares no están en el lugar en que deben estar? Respete el ingreso al óvalo cuando los óvalos están mal diseñados. O sea, es todo un problema que requiere atacarlo en forma global. Bueno, usted ha detallado 3 elementos importantes. Primero, el diseño urbano, después esta cultura, esta conciencia vial que hay que tener y una presencia de la autoridad que fiscalice. La Sutran no debe cumplir ese rol, ¿no son los llamados a ello? No, Sutran está vinculada con el transporte. Ellos controlan transporte y carreteras en el ámbito nacional, entonces no entran en las regionales, entonces su accionar es bastante reducido. No le corresponde a la Sutran. ¿A quién le corresponde esto? Es al Consejo Nacional de Seguridad Vial, entidad que depende del viceministro de Transportes y que no tiene realmente la capacidad. Esta entidad, este Consejo Nacional de Seguridad Vial, o como se quiera denominar, tiene que estar dentro de la presidencia del Consejo de Ministros o dependiendo del presidente de la República. Creando una especie de autoridad o de superintendencia o de órgano de control, o sea, que tenga una dimensión mayor y no sea un departamento dentro del Ministerio de Transportes. Exacto, a eso se refiere. Porque es el que tiene que manejar la política de tránsito vial en el Perú. O sea, tenemos más de 3.000 muertos al año, tenemos más de 90.000 heridos al año. Por lo menos tendríamos que tener una política de Estado en materia de solucionar los temas de tránsito y seguridad vial. Ya lo tiene Chile, lo tiene Argentina, lo tiene Brasil. Todos ellos se preocupan de eso. Perú no, simplemente lo tienen como una oficina más. Y lo lamentable es que esta entidad no tiene capacidad de fiscalizar, no tiene capacidad de controlar, simplemente buenas intenciones. Y con eso no logramos cambiar la situación en la cual nos encontramos a la fecha. Perfecto. Ahora, usted ha tocado también otro tema que me parece interesante, y es el asunto de la especie de
de falta de fiscalización, porque si bien tenemos las normas, ¿no es cierto?, tenemos los manuales, recordemos las modificaciones que hemos tenido recientemente a la ley de transporte, a la ley del tránsito. No se ha resuelto el problema. Y no podemos enfocarnos solamente, señor Revilla, permítame, a Lima. Miremos las carreteras, cómo está en el interior del país la señalización y el cumplimiento de las reglas, que lo vemos lamentablemente traducido en muertes en las carreteras. Lo que es real es que en las carreteras hay menor cantidad de muertos y accidentados, simplemente porque hay menor cantidad de vehículos circulando por ellas, pero nuestras carreteras en muchos lugares, sobre todo las carreteras de penetración, son desastrosas, ¿no? La carretera central está colapsada. En lugar de utilizar el tren y fomentar el uso del tren, estamos fomentando todavía el uso de vehículos. Pero vayamos a la fiscalización. Usted mencionaba que es importante hacerla. Hemos hecho un estudio ya hace algún tiempo atrás, que lo vamos a incluso a actualizar, sobre el tema del tránsito en el Perú, que tiene solución, o sea, eso la tiene. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión de hacerlo. Y en esto estuvimos analizando 10 intersecciones durante 2 días y evaluando las infracciones, solamente la infracción de quienes respetan la luz roja, quienes respetan el crucero peatonal de los vehículos, o sea, se detienen antes, dejan pasar al peatón, quienes no usan celular y quienes se ponen el cinturón. Se detectaron en esos 2 días, evaluando a algo más de 300.000 vehículos, algo más de 11.000 que tenían infracciones, que cometían infracciones en 2 días. Eso quería decir que más o menos por intersección se cometía unas aproximadamente 500 infracciones. Si lo ampliamos esto a unas 2.000 intersecciones que hay en el Perú, en la ciudad de Lima, y lo multiplicamos por 26 días, habríamos tenido que multar más de 36 millones. Wow, en el mes. De papeletas al mes. Así es. Solamente en 4 infracciones. ¿Sabes cuántas pone la policía al mes? Algunas veces llega a 800.000. Entonces estamos totalmente alejados de la realidad. Pero y las cámaras que se tienen ahora instaladas en todos lados, en las avenidas, en Javier Prado, por todo no está funcionando. Lo lamentable de esto, adicionalmente, es que la propia policía, hemos tenido nosotros entrevistas con los policías, hemos trabajado con un grupo de ellos en Focus Group, en evaluación. Es lamentable. Más del 50% de ellos no alcanzan niveles de capacidad ni de análisis crítico suficientemente necesarios. Casi la mitad de ellos no conocían las reglas de tránsito. Solo 1/3 de esos grupos decían que tienen una licencia de conducir. Perdón. O sea, si esa es la capacidad de personas... ¿De los conductores? No, de los policías de tránsito. De los policías. Así es. O sea, si nuestros policías de tránsito están en ese nivel y ellos mismos son los responsables de que hayan perdido autoridad. Porque claro, la sanción, ¿cómo la coima? Pero si la papeleta llega a la casa. En algunos casos, en algunos tipos de papeletas. ¿no? Otros no, otros se arreglan el camino. Ahora que María Jesús ha tocado un tema interesante, ¿no? Pero ¿qué cosa sucede en el Callao? Supongo que habrán hecho la evaluación en el Callao, porque en el Callao, y es increíble, ¿no? Cuando uno toma un taxi y le dice al Callao, no voy, ¿y por qué no quiere? No, tengo problemas con la luz, o no, ahí te ponen papeletas a cada rato, y cosas por el estilo. Y es casi automático, uno ingresa al Callao y de inmediato disminuye la velocidad, es respetuoso de las normas. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, la diferencia es que hay fiscalización. Ahora, la fiscalización está mayormente controlada en el tema de velocidad, lo cual es importante para la ciudad. Callao todavía le falta lo que es diseño vial, para que el tránsito sea más fluido. Y se los explico tan sencillo como esto. Tenemos unos cuadros, además. Tenemos unos cuadros que podemos ir, señor director, de repente visualizándolos y usted nos va contando. Una información básica es, por ejemplo, que en una línea libre, eso lo dicen los técnicos, pueden pasar de entre 2.200 a 2.800 vehículos por hora. Pero en muchas partes de la ciudad de Lima, miren unas cosas del Callao, no pueden pasar por intersecciones sino 400 vehículos máximo por hora. Y hay tránsito, hay congestión. ¿Y a qué se debe eso? A que hay un problema realmente vial, porque no hay un buen diseño. ¿Qué es lo que vemos en esos cuadros? En el de la izquierda, por ejemplo, vemos 2 avenidas. Esto es el caso de Chile, porque el técnico con el cual estamos trabajando es chileno. Y presenta simplemente cómo se diseña la vía originalmente. Entonces, al lado derecho están las correcciones que hay que hacerle a la vía. Hay que angostar el carril, hay que señalar los pasos peatonales, hay que indicar bien ese triángulo que está a la izquierda que indica ceda el paso. Entonces, tenemos que ubicar a los vehículos para que ellos respeten. Veamos en la siguiente, por ejemplo. La siguiente diapositiva también, vemos, esto es una intersección un poco más compleja, donde se unen hasta 3 vías y van a confluir en una. ¿Cómo hacemos eso? Lamentablemente en Lima a veces las cosas se quedan así como están, plateadas en el plano. Vayamos a la siguiente. Y en la siguiente vamos a ver cómo se ordena esto. Cómo se tiene que ordenar.
se tienen esas líneas amarillas que se han aprobado también aquí en el Perú, que es no interrumpa este paso, no bloquee la intersección. Si ven ahí algunas líneas alrededor del triángulo verde, que son negritas, que parece de línea de ferrocarril, son barreras para que los peatones no crucen por cualquier sitio, sino estén orientados. Y si ven, al lado de las líneas amarillas, ven líneas paralelas blancas y unos semaforitos. En esas líneas paralelas blancas, esa es la norma internacional que indica que cuando hay semáforo no se pone paso de cebra como lo vemos a la derecha. Se pone únicamente 2 líneas paralelas. Y es una especie de corredor. ¿Por qué? Claro, porque el paso de cebra implica preferencia de paso para el peatón. Y yo no debo cruzar si es que hay un peatón que está cruzando. En cambio, en las líneas tiene la preferencia tanto el vehículo como el peatón de acuerdo a la circunstancia. Entonces, ese tipo de cosas no las aplicamos acá. En el Perú todos tenemos paso de cebra por todos lados. Entonces no gastamos en pintura. Y le confieso que usted me acaba de enseñar algo nuevo. Cuando yo no tenía idea de la diferencia de esas 2 líneas paralelas y el paso de cebra, que ahora con total claridad nos lo indica. Estas son cosas que tenemos que aplicarlas en el país. Sí, pero esto nos refleja lo importante que es cuando se abren los canales de comunicación para decir estas cosas. Ahora, usted dice que efectivamente queda en el papel muchas veces. Y este plan de rediseñar toda esta situación de las pistas, de la señalización y de las vías del transporte, ¿de quién depende? A ver, ¿de quién depende? Es una buena pregunta, porque parte depende del Ministerio de Transportes, otra parte de los gobiernos regionales, otra parte de los municipios provinciales y otros de los distritales. Y tenemos semáforos que no conversan, porque las municipalidades de Lima tienen un tipo de semáforos y cada distrito tiene otro. En Santiago de Chile es una sola entidad la que coordina todos los semáforos, y tengo entendido que es privada. ¿Y qué tipo de semáforo tiene? Bueno, un solo sistema de semáforo. ¿Pero cuál es? ¿El de los segundos? Porque hay distintos... No, es que eso de los segundos es un error. Aquí no deberíamos utilizar números en los semáforos para los vehículos. Se ponen números únicamente para los peatones. A alguien se le ocurrió que era una buena idea y se lo puso. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿solamente en el Perú? Sí, solamente en el Perú. Se ponen números en algunos países cuando la demora del semáforo es muy larga. O sea, cuando va a ser más de 1 minuto lo que tienen que esperar los vehículos, se pone para que sepan, oye, está funcionando, no está malogrado. De acuerdo. ¿Y qué hace la diferencia? ¿Por qué no poner los semáforos a los que les denominan inteligentes, que te muestran cómo van corriendo los segundos para los vehículos? ¿Cuál es la explicación de por qué no debería usarse? ¿Porque distrae? O sea, claro, porque distraen. Además, cuando van viendo 5, 4, 3, acelero para tratar de llegar y cruzar el cruce lo antes posible, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacerse es respetar el semáforo, no estar viendo la forma en que puedo aprovecharme. Internacionalmente, solamente el verde, el rojo y el amarillo, no hay más, o el ámbar, como le llaman. Y esa es la forma en la cual tendríamos que estar nosotros, digamos, desarrollando. Entonces podríamos decir que, si es que hacemos una especie de resumen de sus opiniones, primero necesitamos una política nacional de educación, de control del tránsito vial. Luego, de rediseño vial, que maneje el tránsito, una autoridad que maneje el tránsito realmente. Luego la existencia efectivamente de una autoridad, de una institución responsable. Y esto aplicado por los gobiernos locales o gobiernos regionales de tal manera que todos estén sintonizados bajo las mismas normas, bajo las mismas condiciones, como una especie de manual de cómo tienen que señalizar sus calles, sus pistas. ¿Y todo ese proceso es costoso, es caro? ¿Ha sido difícil de implementar en otros países como Chile, Argentina, como usted nos ha mencionado? Hay dos cosas. Lo que les he mostrado en las figuras hace un rato son lo que se llaman correcciones de bajo costo. No es muy caro simplemente pintar, saber, pero tiene que ser un técnico, una persona que tiene años en esto, que ha estudiado ese tipo de problemas y sabe cuáles son los flujos y lo sabe medir, que lo tiene que diseñar, lo tiene que hacer. Hay otro tipo de inversiones, por ejemplo, cuando tienen que hacerse ya autopistas, cuando tienen que hacerse túneles, cuando tienen que hacerse puentes, que también lo disponen, o sea, digamos, el técnico lo que dice es, frente a este problema no hay una solución de bajo costo, tenemos que ir a soluciones más caras, tenemos que hacer un bypass, bueno, pero soluciones etcétera, ¿no? más caras. Eso es lo que hay que hacer. Será más eficiente, ¿no? Claro, es importante mencionarles que en este momento en el Congreso de la República, el congresista Daniel Abugataz ha conversado con nosotros y se está elaborando sobre la base de un proyecto que hemos presentado nosotros, se está elaborando una mejora de ese proyecto para crear justamente esta autoridad de tránsito a nivel nacional.